¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Dios ha puesto hoy a hacer un estudio, un breve estudio para aprender que somos una iglesia triunfante. ¿Por qué esto? Porque hace unos pocos días se vio lo que pasó en las Olimpiadas de París 2024, donde se mofaron de nuestros valores cristianos, donde se rieron de la representación de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Y Elon Musk también mandó por ahí un tuit diciendo que el cristianismo está a punto de morir a menos que el cristianismo se levante. Y eso es una mentira. El cristianismo no puede morir porque Cristo vive. Y si Cristo vive, siempre va a haber un remanente que se levante. No importa qué tan perseguidos, oprimidos o qué tanto se burlen de nosotros, Cristo vive y reina. Y si Él vive y reina, siempre hay un remanente que se levanta en el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero que conozcas, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que si tú eres parte de ese remanente, eres una iglesia triunfante y nada te puede vencer. Si tú eres parte de ese remanente, es porque estás en el fuego de Dios, pero te falta conocer que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Así es que este mensaje es para ti, iglesia. Levántate y resplandece, porque ni aun las puertas del infierno nos pueden detener. Fíjate lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 6, cuando fueron a buscar a Jesús a la tumba y el ángel les contesta: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando uno estaba en Galilea. La Biblia nos asegura y nos enseña que Jesús ha resucitado y que lo vieron más de 500 personas. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Que venció a la muerte y a Satanás y a todos sus secuaces. La Biblia dice que Jesús estuvo 3 noches en el infierno. ¿Por qué Jesús estuvo 3 noches en el infierno? No crean que fue atormentado por el diablo, no crean que fue con miedo o que bajó porque se lo merecía, no. La Biblia dice, nos enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, que Jesucristo estuvo en el infierno para desarmar a Satanás y decirle que la muerte no lo puede tener y que el poder de Satanás ahora está debajo de los pies de Cristo Jesús, bajo el dominio del nombre de Cristo Jesús. Y también le fue a decir que él está preso. Y dice la Biblia que él lo llevó cautivo en su desfile victorioso y lo humilló a él y a todos sus secuaces. Si Jesús, en esas 3 noches que estuvo ahí en el infierno, humilló a Satanás y la muerte no lo pudo detener, por eso resucitó, entonces Cristo es el Señor, Cristo vive, y como dice el apóstol Pablo en Colosenses y en Filipenses, no hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Ya entendiste? La iglesia no puede morir. Fíjate lo que dice rapidísimo ahí en Mateos capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18, cuando Pedro hace la confesión delante de Jesucristo y Jesucristo les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Jesús le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías. Y fíjate lo que le dice el versículo 18, Jesucristo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? No le está diciendo Pedro: tú, Pedro, eres sobre ti voy a edificar mi iglesia. Está diciendo sobre esta gran verdad. ¿Qué gran verdad? La verdad que confesó Pedro, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Entonces dice: sobre esta gran verdad voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, todo el poder satánico no puede prevalecer contra la iglesia. La iglesia es el remanente de Cristo Jesús que lo sigue tal y cual. No importa cuánto se mofen, no importa cuánto nos persigan, no importa cuánto se burlen de nosotros, siempre va a haber un remanente que esté encendido por Dios. Y dice que Él siempre nos da la victoria. Y dice su palabra que el Hades no puede hacernos nada. Fíjate lo que dice rapidísimo 1 Juan capítulo 5, para que puedas entender esta parte. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo mismo que Pedro confesó. ¿Te das cuenta que esta gran verdad no está fundada para Pedro, sino está fundada para toda la iglesia? La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú lo crees? Entonces tú formas parte de la iglesia. Si tú formas parte de la iglesia, no importa cuánto se burlen, no importa cuánto venga Satanás a oprimirnos, el enemigo, Satanás y todas las fuerzas demoníacas no pueden hacernos nada a la iglesia. No puede tocarnos. Dice ahí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Déjenme decirles, señor Elon Musk y todas aquellas personas que están creyendo que el cristianismo fue duramente golpeado por esto que hicieron. El cristianismo no fue golpeado por lo que hicieron en París 2024, en las Olimpiadas. Porque hay un remanente que se levanta con poder para orar. Hay un remanente que se levanta con poder para predicar que Cristo viene y que Cristo tiene poder para salvar, sanar, liberar y restaurar. Hay un remanente que no le importa esas noticias, que se mofen. ¿Por qué? Porque saben que el juicio ya viene para esas personas. Claro que me duele como cristiano que se burlen de mi fe y de mi Señor Jesucristo, pero la verdad es que Cristo viene y yo tengo que seguir predicando. Y no importa cuánto poder tengan esas personas o cuántos demonios pueden estar en contra de nosotros, mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Y este es un mensaje que la iglesia debe conocer. La iglesia debe conocer que somos una iglesia triunfante y nosotros le tenemos que decir a todas esas personas y a todos los demonios que la iglesia es una iglesia triunfante y que no nos puede tocar. Hoy es tiempo que te levantes tú como iglesia. Hoy es tiempo que tú te levantes y le digas al mundo que eres una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué hizo Dios en Cristo Jesús? Cristo no necesitaba ganar un nombre. Él vino al mundo a morir por nuestros pecados y Dios lo resucitó. Jesús no tenía que haber venido ni resucitado, pero Él resucitó para salvarnos. Pero también Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué Dios le dio un nombre? Bueno, le dio un nombre para que ese nombre lo usáramos tú y yo. Es como un cheque al portador. Por eso la Biblia dice que vayan y en mi nombre prediquen mi palabra y sanen y liberen enfermos y echen fuera demonios. Entonces, es decir, el nombre de Jesús representa todo el poder de Dios investido en nosotros en autoridad. Es decir, tú y yo no tenemos poder, tú y yo tenemos la autoridad que nos ha sido delegada en el nombre de Jesús. Atrás del nombre está el poder y ese nombre lo represento. Yo siempre me gusta explicarlo de esta manera. Un oficial de tránsito, si se para en la calle y viene un autobús lleno de pasajeros y le dice, se para, brinca y le dice, detente. Así de la nada, y viene el autobús a 90 kilómetros, lo va a aplastar. ¿Por qué? Porque el oficial no tiene el poder para detenerlo. Pero el oficial tiene una placa que dice aquí, oficial de tránsito de X ciudad, lo cual está respaldado primero por el gobierno de la ciudad, y segundo por el estado, y segundo por el país. Entonces, él se para y le dice al camión, detente, o al autobús, detente, porque si no te voy a llevar preso. Y el autobús se detiene, no porque él tenga poder, sino porque él tiene autoridad. Lo mismo es tuyo. Todos aquellos que se mofan, todos los demonios que quieren venir en contra de la iglesia no van a prevalecer, porque Dios nos ha dado una autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, sanar enfermos, liberar cautivos y llevar su salvación. Entonces, iglesia, no importa cuántos vengan contra nosotros, no importa cuántos se burlen de nosotros. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos un nombre para dar las buenas nuevas. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo la cabeza y tú y yo somos sus pies. Y la Biblia nos enseña que Satanás está bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque si está bajo los pies de Jesús y tú y yo somos el cuerpo, entonces está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo de la iglesia, entonces está bajo nuestros pies. ¿Ahora entiendes? Iglesia, es necesario que salgas a las calles, es necesario que empieces a
hablar a las personas de Cristo Jesús. Es importante que tú empieces a hacer con excelencia la razón de tu existencia. Es importante que empieces a hablar con denuedo que Jesús viene, que Cristo viene. Es importante que empieces a hablar a las personas. Es importante que tú como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo Jesús, conozcas que tienes autoridad y que eres una iglesia triunfante y que Cristo te ha regalado su triunfo para que tú triunfes. Fíjate lo que dice ahí. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús venció a la muerte de Satanás, nos dio esa victoria a nosotros y nos dio su nombre para ejercer su autoridad, su poder en forma de autoridad aquí en la tierra. Es decir, si Cristo vive, tú y yo vivimos. Y si las puertas del infierno no prevalecieron contra Jesús, tampoco prevalecerán contra nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Así es que no importa cuánto se mofen, no importa cuánto se rían, no importa cuánto se burlen, no importa cuánto nos quieran oprimir y perseguir, siempre hay un remanente que se levanta creyendo lo que la palabra de Dios. Entonces levántate tú, toma tu lugar en la iglesia, levántate, conoce lo que la palabra de Dios dice de ti y la Biblia nos enseña. Voy a cerrar con este otro versículo que ya se los dije. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia. Tú y yo tenemos que revelar la sabiduría de Dios, de que en Cristo somos más que vencedores y que el infierno, Satanás y todos sus secuaces no nos pueden tocar. No importa cuánto se burlen, es tiempo de salir a predicar con denuedo la palabra de Dios y hacer milagros y señales. Te invito a que hagas esta pequeña oración y di conmigo: Señor, perdóname porque no conocí esta gran verdad. Perdóname porque a veces me quedo más en mis trincheras que salir a demostrar que la iglesia tiene poder en Cristo. Lávame con la sangre de tu Hijo amado y ayúdame hoy a salir a predicarle al mundo que Cristo vive, que Cristo reina, pero que Cristo quiere salvar, sanar, liberar y restaurar a través de su iglesia. Y yo soy parte de tu iglesia. Y no importa cuánto se burlen, no importa cuánto me persigan, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Así es que levántate, sal a las calles a hablar de nuevo de Cristo Jesús y recuerda, somos una iglesia triunfante en Él. Así es que sal y predica que Cristo